Hay ciertas verdades que no se ocultan porque sean falsas, para nada. Se ocultan porque son tan potentes que si salieran a la luz, bueno, lo cambiarían absolutamente todo. Y es que, al final, de eso va todo esto. El poder de verdad, el que de verdad importa, no es descubrir la verdad, sino tener el control, el poder para decidir qué es verdad y qué no. Esa es la idea que lo mueve todo. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el principal campo de batalla, la propia realidad. Porque si lo pensamos, la guerra más grande no se libra con armas, sino con historias. La lucha por controlar el relato es casi siempre más importante que la verdad en sí misma. A ver, pensemos un segundo en cómo funciona esto. ¿Quién escribe los libros de historia? ¿Quién controla los medios de comunicación, la información que nos llega? Esa persona, o ese grupo, está controlando cómo vemos el mundo ahora mismo. Así de simple y así de potente. Hay que quedarse con esta idea porque es la clave para entender todo lo que viene. Vale, primera parada. Hablemos de nuestro pasado. Vamos a empezar con una idea que va directa a los cimientos de todo lo que creemos saber. ¿Y si toda la historia que nos han contado, la que hemos estudiado, no fuera más que una versión, una de tantas? Una historia, sí, pero no la historia. Es que, a ver, paremos a pensarlo. Nuestra identidad nacional, la cultural, todo lo que nos une como grupo, una bandera, unas costumbres, unas fronteras, se basa en un relato que hemos acordado creer. Una historia que nos contamos unos a otros para sentir que pertenecemos a algo. Pero si de repente, ¡pum!, esa historia se rompe, ¿qué pasaría si algo le hiciera añicos? El impacto sería brutal, inmediato, global. ¿Qué queda de nosotros cuando la historia que nos define se viene abajo como un castillo de naipes? Imaginemos por un momento un descubrimiento arqueológico que, de la noche a la mañana, convierte todos nuestros libros de historia en papel mojado. O que encontramos pruebas, pero pruebas irrefutables, de civilizaciones antiguas muchísimo más avanzadas de lo que nos atrevíamos a soñar. O ya, por ponernos, que se confirma que se puede viajar en el tiempo. Cualquiera de estas cosas haría temblar el mundo entero. Pero ojo, aquí viene lo importante. El verdadero peligro no es el descubrimiento en sí. El peligro, el de verdad, es la guerra que estallaría al segundo siguiente por ver quién controla la nueva historia, quién escribiría los nuevos libros, qué versión se impondría y, sobre todo, qué partes del pasado se decidiría que es mejor olvidar. Vale, hemos tocado la historia, la grande, la de los libros. Pero, ¿qué pasa con algo todavía más profundo, con la historia de nosotros? Vamos a ver ahora ideas que no cuestionan solo el pasado, sino la definición misma de lo que significa ser humano. A ver esta idea, que es potente. ¿Y si nuestra especie no es un producto 100% natural de la evolución? ¿Y si alguien, o algo, modificó nuestro ADN hace miles de años? El efecto dominó sería, inimaginable. La biología, la religión, la filosofía, todo, zas, por los aires. Venga, otra idea que nos pone en nuestro sitio. De repente, se confirma de forma oficial e irrefutable. No estamos solos en el universo. Esa verdad podría ser lo más grande que nos ha pasado, algo que nos uniera a todos como especie. Pero esa misma verdad, en las manos equivocadas, se convierte en la herramienta perfecta para generar miedo, para controlar a la población. Quien controle el relato, controlará la reacción de la gente. Y si pasamos de lo colectivo a lo más íntimo que existe, llegamos a la memoria. Imaginemos que existe una tecnología que puede borrar lo que hemos vivido. O peor, mucho peor, implantar recuerdos de cosas que jamás ocurrieron. Si se puede editar la memoria de alguien, ¿quién es esa persona en realidad? Y claro, la pregunta que surge de esto es aterradora. ¿Quién tendría el derecho a pulsar ese botón? ¿Quién podría decidir qué recordamos y qué debemos olvidar? ¿Quién tendría el poder de reescribir nuestra biografía sin nuestro permiso? Vale, hemos visto cómo se puede reescribir el pasado. ¿Y nuestra propia identidad? Ahora miremos hacia adelante, hacia un futuro donde la tecnología nos está poniendo en las manos poderes que antes solo se atribuían a los dioses. El poder de crear y de destruir a una escala que no habíamos visto nunca. Si tenemos el poder de crear vida desde cero, tenemos la cara y la cruz de la misma moneda. Por un lado, una promesa increíble, curar todas las enfermedades genéticas, crear vida en otros planetas. Pero por el otro, la amenaza de bioarmas perfectas y el poder absoluto, divino, de decidir quién vive y quién muere. Y con esto llegamos a la que para mí es la idea más bestia de todas. Olvidémonos de los asistentes de voz y los chatbots que escriben poemas. Hablemos de una inteligencia artificial que un día, sin más, deja de imitar la consciencia y pasa a ser consciente. Una mente que de repente dice, existo, yo soy. Esta idea nos obliga a cambiarlo todo, a redefinir nuestro lugar en el universo.
De repente nos convierte a nosotros, aquí y ahora, en la generación primitiva. Para esa nueva mente, nosotros seríamos, pues eso, sus antepasados de las cavernas. Y ese cambio de perspectiva lo altera todo. Después de todo este viaje por ideas que podrían darle la vuelta a nuestra realidad, quizá lo más importante no son las respuestas que podríamos encontrar, sino las preguntas que nos vemos obligados a hacernos. Las preguntas finales. Primera, si todo lo que creemos ser, nuestra identidad, es en el fondo solo una historia que nos contamos, ¿qué queda de nosotros cuando esa historia cambia? Segunda pregunta. ¿Estamos realmente preparados como especie para que nos digan que no somos tan especiales? ¿Para aceptar una verdad que nos sitúe como algo irrelevante en el gran esquema del cosmos? Tercera, el día que creemos algo que sea superior a nosotros en todos los sentidos, ¿seremos nosotros el punto final de la evolución? ¿O simplemente un peldaño más en la escalera para lo que venga después? Y acabamos con la pregunta que, en realidad, lo trae todo de vuelta a casa. ¿Por qué nos da tantísimo miedo la idea de crear una mente consciente si todavía no hemos sido capaces de entender la nuestra? Quizá la gran respuesta que buscamos, la frontera final, no está ahí fuera. Quizá siempre ha estado aquí dentro.